Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos nuevamente al espacio curricular de Administración Financiera 1. Siempre continuando con el tema de análisis financiero, luego de que ustedes han hecho ya la elaboración o se han elaborado los respectivos estados financieros, como lo que es el estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados, pues se proceden a hacer los análisis correspondientes para así verificar algunos valores a futuros o pretender conocer alguna información la cual va a pronosticar cómo se encuentra saludable o no saludable la empresa en cuanto a la relación de sus activos, pasivos, sus ingresos y sus gastos. Entonces, para ello vamos al tema de las razones financieras. ¿Qué serán estas razones financieras? Pues uno de los métodos más útiles y más comunes dentro de del análisis financiero es el conocido como el método de razones financieras, también conocido como método de razones simples. Este método consiste en determinar las relaciones existentes entre los diferentes rubros de los estados financieros, como les mencionaba anteriormente, el balance general y el estado de resultados, para que mediante una correcta interpretación puedan obtener información acerca del desempeño anterior de la empresa y su postura financiera para el futuro cercano. Es decir, también debemos de tener la parte de la comparabilidad, es decir, comparar los estados financieros de un periodo anterior con los estados financieros del periodo actual, para de esta manera demostrar si la empresa se encuentra saludable o no en cuanto a la relación de sus estados financieros de un año a otro. También es necesario saber que las razones financieras, como otras herramientas de análisis, están orientadas hacia el futuro, ya que en el presente no podemos tomar decisiones que modifiquen el pasado. Por ello es necesario que trate de estimar las condiciones futuras que puedan afectar el éxito de una determinada decisión. Tal es el caso de factores económicos, es decir, la inflación, legales, es decir, las reformas fiscales, políticas y sociales. El éxito del análisis financiero depende del criterio y del juicio del análisis, es decir, se toma en cuenta los estados financieros para de esta manera pronosticar el futuro y hacer algo estimado, es decir, lo que probablemente pueda suceder el día de mañana. Como lo que está en el día de ayer no lo podemos cambiar, sino lo que podemos pronosticar es cambiar lo que está al futuro. Entonces vamos a estimar de acuerdo a los estados financieros en cuanto a la relación de las cuentas de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos en el caso del estado de resultados. Vamos a ver el cálculo e interpretación de las razones financieras. Pues vamos a tener que para un mejor entendimiento y aplicación de las razones financieras se han dividido estas en tres grupos principales, dependiendo de los propósitos del análisis. En particular, a continuación se presenta la división. Entonces, lo primero que tenemos son las razones de liquidez. ¿Qué serán las razones de liquidez? Pues de una empresa se mide por capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que éstas llegan a su vencimiento. Es decir, las razones de liquidez lo que miden es aquello que está a corto plazo, es decir, menos a un año. Para de esta manera ver la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Es con lo que se cuenta con los recursos para de esta manera solventar las obligaciones a corto plazo, los que están menores a un año. Dentro de estas razones de liquidez se van a variar o van a haber tres fórmulas que se van a desprender de ella. ¿Cuál es la primera o cuál es la que vamos a utilizar primeramente? El capital de trabajo. ¿Pero qué es el capital de trabajo? Pues este sirve para determinar la cantidad de recursos disponibles a corto plazo para atender las operaciones normales de la entidad. ¿Cuál es la fórmula utilizada para capital de trabajo? Como están a corto plazo, todo lo que está a corto plazo es aquello que está dentro del estado de situación financiera o balance general, es decir, las cuentas corrientes, en este caso las cuentas de activos y las cuentas de pasivo a corto plazo, es lo que está corriente, menor a 12 meses. ¿Qué cuentas están dentro o qué subgrupos están dentro del activo corriente? Están lo que es el subgrupo de efectivos equivalente al efectivo, los inventarios, cuentas y documentos por cobrar, eh, las inversiones y valores y los pagos anticipados. Dentro del pasivo corriente se encuentra lo que son cuentas y documentos por pagar, los préstamos, las provisiones y los cobros anticipados. Esto es lo que se encuentra dentro a corto plazo. De esta manera vamos a ver la liquidez en cuanto al capital de trabajo. El capital de trabajo se refiere que cómo va a estar financiada la empresa en ese momento. Si va a estar financiada a través de una obligación a largo plazo, ya sea a través de un préstamo o por aportaciones nuevas de los socios. La siguiente es la razón corriente.
pues esta mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Es decir, cuánto tengo el día de hoy de mis activos corrientes para solventar mis obligaciones a corto plazo, aquellas que están a menos de un año. Es decir, por cada lempira en obligación que yo tengo, cuánto tengo yo de recursos para solventar esa obligación. Si mi recurso es menor a 1, significa de que yo me encuentro con iliquidez, es decir, no cuento con la capacidad de pago disponible. Si cuento con un empira por cada obligación, significa de que me encuentro en un estado de liquidez afrontando principalmente las obligaciones, que nada más tengo para afrontar obligaciones. Si yo tengo arriba de un empira por cada obligación, significa de que yo me encuentro con buena liquidez y con buena salud, es decir, que tengo mayor capacidad para cumplir con mis obligaciones a corto plazo. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para esto? Vamos a utilizar la fórmula de razón corriente. Y la razón corriente también está compuesta por los activos corrientes y los pasivos corrientes. Recordemos que la liquidez es todo aquello que es menor a un año, es decir, a corto plazo. Y que su vencimiento pues no excede a 12 meses. Entonces tenemos los activos corrientes y los pasivos corrientes. Por esta razón tenemos la división para ver por cada obligación o por cada lempira que tenemos como obligación, cuántos recursos tenemos para solventar esa obligación a corto plazo. Y la última fórmula que se encuentra de este grupo de razones de liquidez es la razón rápida o también conocida como prueba de ácido. Esta es similar a la liquidez corriente, con la excepción de que excluye el inventario, que es comúnmente el activo corriente menos líquido. Es decir, yo no puedo tomar mi inventario como algo como para separarlo y de esta manera hacer la prueba correspondiente. ¿Por qué razón? Porque el inventario todavía no lo he vendido. Mientras yo no venda de estas mercaderías que se encuentran en mi almacén, yo no lo puedo tomar como líquido. Entonces tomo por esta razón. ¿Y qué fórmula vamos a utilizar en esto? Vamos a utilizar razón rápida o prueba ácida, va a ser igual activo corriente menos el inventario. Es decir, vamos a hacer un análisis y una vez también separando los inventarios de mis activos corrientes, todavía tenemos la liquidez correspondiente para cumplir con nuestras obligaciones a corto plazo. Otros que vamos a tener van a ser las razones de actividad. Anteriormente vimos las razones de liquidez. ¿Cómo están compuestas las razones de actividad? Pues estas miden la rapidez con la que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas. En cierto sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una empresa en una variedad de dimensión. ¿Y qué subgrupos vamos a tener dentro de razones de actividad? Vamos a tener principalmente la rotación de cuentas por cobrar. Es decir, permite conocer la calidad de las cuentas por cobrar de la entidad. ¿Por qué razones se generan las cuentas por cobrar? Se generan por ventas al crédito que nosotros hemos hecho por mercadería. Las cuentas por cobrar son todas aquellas personas que le deben o tienen la obligación con la empresa o con la entidad a causa de mercaderías al crédito. Entonces debe hacer un análisis de las cuentas por cobrar de acuerdo con quién. Se debe hacer de acuerdo con las ventas netas al crédito. ¿Cómo se hace este análisis? Pues se hace de la siguiente manera. Rotación de cuentas por cobrar va a ser igual a ventas netas al crédito dividido entre promedio de cuentas por cobrar. Este promedio de cuentas por cobrar surge a partir del análisis del estado de situación financiera del año anterior más el estado de situación financiera de este año. Entonces sumamos ambas cuentas por cobrar de los 2 años, es decir, en este caso del año 2019 y de 2020, un ejemplo. Y esto lo dividimos entre 2 para obtener el promedio. Como son 2 años, entonces dividimos entre 2 y obtenemos el promedio. Para de esta manera ver de cuánto tiempo nosotros correspondemos para recuperar estas cuentas por cobrar. Entre menos tiempo nosotros tengamos para recuperar estas cuentas, pues es mucho mejor para la empresa. Lo que necesitamos es tener una solvencia dentro de la misma. ¿Qué otro subgrupo se deriva de este? Pues se deriva también el que es el periodo promedio de cobro o antigüedad promedio de las cuentas por cobrar. Es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro. Pues anteriormente estábamos viendo entonces, esta fórmula se deriva de la fórmula anterior. Aquí tenemos el plazo por medio de las cuentas por cobrar, es decir, tenemos que acelerar el proceso para que las cuentas por cobrar recuperarlas mucho más rápidas. La fórmula que utilizamos es 360, que este es un valor ya dado en la fórmula, 360, dividido entre la rotación de cuentas por cobrar, que es el valor que tendríamos del anterior resultado. ¿Y cuál va a ser el siguiente subgrupo? El siguiente subgrupo es la rotación del inventario.
Mide comúnmente la actividad o liquidez del inventario de una empresa. Se calcula de la siguiente manera. Decimos, rotación de inventario es igual al costo de venta entre el inventario promedio. Es decir, vamos a ver cuánto tiempo pertenece, cuánto tiempo nuestro inventario o cuánto rota en ese periodo. Es decir, cuánto estamos vendiendo y cuánto va a ser lo que nosotros queremos generar. Por lo tanto, lo que tenemos en el almacén lo tenemos registrados a costo de venta, es decir, a cómo nosotros lo hemos comprado. Recordemos que en el estado de resultados aparece lo que es el costo de venta. Este costo de venta pues surge a partir de las compras más los gastos sobre compras, el inventario inicial menos el inventario inicial y toda la estructura que emerge a partir de las compras dentro del estado de resultados. Entonces, el costo de venta es aquel costo por la compra de las mercaderías, es decir, el precio que nosotros las hemos comprado originalmente. Cuando nosotros las vendemos, pues nosotros ya le incorporamos lo que es un margen de ganancias a ese costo para así pues nosotros tener una utilidad dentro de la empresa, que es lo que nosotros vemos representado dentro del estado de resultado. Esto lo dividimos entre el inventario promedio. Este inventario promedio va a ser la suma del inventario final del año anterior, del estado financiero del año anterior, más la suma más el dato del estado de situación financiera de este año. La suma de ambos dividido entre 2, pues me va a dar un promedio en cuanto a los inventarios finales. Ahora, ¿qué otro subgrupo se deriva de las razones de actividad? De este subgrupo se derivan lo que son plazo promedio de inventario, es decir, el número promedio de días que se mantiene el inventario para venderse, es decir, cuánto tiempo este inventario va a estar dentro de la empresa, porque lo que necesitamos nosotros es que este inventario rote, de estar comprando nuevo inventario, porque no queremos nosotros tener mucho tiempo este inventario dentro del almacén, porque posiblemente puede llegar, si es un artículo que es perecedero, es decir, que tiene una fecha de caducación, y este se comienza a caducar dentro del almacén, vamos a perder esa mercadería. O si es un producto del cual se encuentra en ese momento en moda, posiblemente a mayor tiempo va a encontrarse como desfasado. Pero lo que buscamos es tener una rotación más en el inventario, es decir, que se venda lo más rápido posible. Para de esta manera, pues nosotros ir adquiriendo nuevos inventarios. La fórmula que obtenemos es el plazo promedio de inventario, igual pues va a ser 360, que este valor ya está dado en la fórmula, dividido entre la rotación de inventario. Esta rotación de inventario va a ser el valor obtenido de la fórmula anterior. Entonces, esta fórmula depende de la fórmula anterior, que era la de rotación del inventario. En el número 5, el subgrupo 5, tenemos el periodo promedio de pago, es decir, o antigüedad promedio de las cuentas por pagar. Se calcula de la misma manera que el periodo promedio de cobro, solo que con la única salvedad. Nosotros para cuentas por cobrar necesitamos recuperar lo más antes posible nuestro dinero por las ventas al crédito. En este caso, con el periodo promedio de pago, nosotros buscamos generar un plazo prolongado, es decir, pagar nuestras deudas a un plazo a largo, no como las cuentas por cobrar, que las cuentas por cobrar nosotros buscamos generar es de que cobrarlo lo más pronto posible, es decir, a corto plazo, mientras que entre más tiempo tengamos para pagar nuestras obligaciones va a ser mucho mejor. Y en eso reprende el análisis. Entonces tenemos por aquí la rotación de cuentas por pagar, que va a ser 360 entre rotación de cuentas por pagar. Ahora, el número 6 va a ser lo que es la rotación de los activos totales. Pues esta indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. La rotación de activos totales se calcula de la siguiente manera. Entonces, los activos totales ya vamos a tener nosotros lo que van a ser todo lo que son los activos corrientes y los activos no corrientes. La suma de ambos representan lo que son los activos totales de la empresa. Ya como lo que es el subgrupo de efectivo equivalente al efectivo, cuenta y documentos por cobrar, inversiones y valores, inventarios, pagos anticipados, lo que está dentro del activo no corriente, como lo que es inversiones y valores, propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, activos intangibles y otros activos. Esto lo vamos a obtener de la siguiente manera, las ventas netas. Las ventas netas nosotros las tenemos ¿de dónde? Del estado de resultado. Es decir, las ventas netas va a representar aquel valor en el cual ventas menos devoluciones, rebajas y descuentos sobre ventas obtenemos ventas netas. Y ese es el dato que nosotros vamos a tomar dentro del estado de resultado. Por eso la importancia de tener los dos estados financieros, el estado de resultado y el estado de situación financiera, porque en eso podemos hacer nosotros nuestros cálculos mixtos, es decir, utilizando los insumos de los dos estados financieros. En el caso de las razones de liquidez, nosotros nada más tomamos como insumo el estado de
situación financiera. En este caso tomamos el estado de resultado y el estado de situación financiera o balance general. Luego, por último, vamos a tener el cálculo de las razones de endeudamiento. Las razones de endeudamiento es la posición de endeudamiento de una empresa, indica el monto del dinero de otras personas que se utiliza para generar utilidad. ¿Cómo se calcula este? Pues se calcula de la siguiente manera. El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa. Cuando mayor es el índice, mayor es el monto de dinero de otras personas que se usa para generar utilidad. Es decir, tenemos que hacer la comparación entre los activos totales y los pasivos totales. Es decir, en este momento vamos a encontrar lo que va a ser un promedio. Ese promedio me va a indicar a mí de quién tanto va a depender la empresa. Si mi empresa tiene un 50% o el dato o el resultado del 50% significa de que prácticamente la mitad de mi empresa pertenece a tercero, es decir, que prácticamente la tengo obligada a otra persona. Ya, si mi cálculo es un porcentaje menor a 50, corresponde de que los mayores recursos pues lo tiene la empresa, no dependemos mucho de nuestras obligaciones. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Índice de endeudamiento va a ser igual a total pasivo entre total activo. Es decir, tomamos en cuenta el activo corriente y el activo no corriente para encontrar un total. Tomamos el pasivo corriente y el pasivo no corriente para encontrar el otro total. Y de esta manera pues, vamos a obtener un porcentaje para medir de qué tanto depende la empresa, si depende tanto de todas sus obligaciones o su empresa depende por sí sola. Ya sabemos que si está arriba del 50%, nuestra empresa ya está en manos de terceros prácticamente. Entonces, con el ejercicio ilustrativo de anteriormente, con el que elaboramos el estado de resultado, el estado de situación financiera, aquí ya vamos a comenzar a hacer uso de la información adicional que me proporciona el ejercicio. Cuando elaboramos el estado de resultado y el estado de situación financiera, nada más hicimos uso de la información que estaba dentro de este recuadro. La información adicional, pues no la tomamos en ese momento porque la información adicional lo que me hace es referencia al año número 1. Y nosotros en este momento estábamos elaborando los estados financieros al año número 2. Entonces, ¿por qué tengo la información del año número 1? Porque este año número 1 me va a servir de insumo para sacar mis promedios de algunas fórmulas. Por ejemplo, mi promedio de cuentas por cobrar, mi promedio de los inventarios. Entonces, por eso tengo la información adicional. Como ya elaboramos estado de situación financiera y el estado de resultado, vamos a proceder a hacer el cálculo de las razones de liquidez, razones de actividad y las razones de endeudamiento, cada uno con su respectivo análisis. Es decir, debemos de analizar a qué corresponden esos valores que nos dan los datos de la fórmula. Entonces comenzamos a aplicar las fórmulas que antes mencionamos de las razones, con los datos que tenemos dentro del estado de situación financiera y en el estado de resultado. Entonces, información adicional me menciona aquí que el 20% de las ventas netas están pendientes de pago. Entonces, yo debo de irme al estado de resultado, ver la cantidad de las ventas netas y a esas ventas netas calcularle un 20%. Ese va a representar las ventas netas al crédito. ¿Por qué razón? Están pendientes de pago. Es decir, para nosotros va a depender que sea un pago, porque para el cliente entonces es una cuenta por cobrar. El inventario al año 1 final asciende a 550,000. ¿A cuánto asciende en este año? 720,000. Esto es del año anterior, entonces no lo tomo en cuenta. Lo tomo en cuenta para promedio. Sumo este más del inventario inicial, que son 616,680, y lo divido entre 2. Y las cuentas de clientes para el año 1 son 50,000. ¿Y aquí de cuánto es? Vengo y reviso clientes y son de 74,000 para el año 2. Ahora, esto me sirve a mí como insumo para algunos promedios. Por eso no los utilizamos en el estado de situación financiera, el estado de resultados del año número 2, esta información, porque esta información es del año número 1, es decir, del año anterior. Ok, comencemos entonces a ejercer lo que son las fórmulas. Entonces revisamos el estado de situación financiera, pues lo que debemos de calcular primero son las razones de liquidez. Y decimos, la primera fórmula de las razones de liquidez es la siguiente. Capital de trabajo es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Vengo y busco la estructura de mi estado de situación financiera o balance general y me encuentro que mi capital de trabajo en mis activos corrientes son 1.725.680, que mis pasivos corrientes son 608,000, lo cual me da como resultado 1.317.680. ¿Qué significa este valor que me dio aquí?
significa de que probablemente la empresa esté financiado con pasivos a corto plazo o con patrimonio. Entonces, ven y coloco el análisis. Y digo, la empresa financia 1.317.680 de sus activos corrientes con pasivos a largo plazo, es decir, probablemente con un préstamo hipotecario, con un préstamo bancario o con otra obligación que me permita a mí tener financiamiento dentro de la empresa. Entonces, mi capital de trabajo va a ser aquel financiamiento por algún préstamo o patrimonio, es decir, de que probablemente se aceptó a un nuevo socio o un socio vino y lo que hizo fue inyectarle capital a la empresa. Entonces, de esta manera nosotros tenemos lo que es el capital de trabajo. El capital de trabajo no va a ser más de cómo va a estar financiada la empresa en ese momento. El capital de trabajo no es el mismo, por alguna razón, no es el mismo capital contable o capital social. Pero el capital social está conformado por la ecuación contable que menciona que dice patrimonio total es igual a activo corriente, a activo total menos pasivo total. Ese es el capital social. En esta razón es el capital de trabajo, nada más eso tomando en cuenta lo corriente, es decir, lo que está a un tiempo menor a 12 meses, lo que está a corto plazo. ¿Cuál es el siguiente análisis dentro de las razones de liquidez? Es la razón corriente. La razón corriente está compuesta por el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Cuáles van a ser mis datos? Exactamente los mismos anteriores que yo ya había encontrado. El 1.725.680 de mi estado de situación financiera, pues son mis activos corrientes, menos mis 608.000 empiras, que son mis pasivos corrientes. De esta manera obtenemos lo que es un 4.23%. ¿Qué significa? Como les mencionaba anteriormente, para esto yo debo de ver cuánto yo tengo de recursos económicos para solventar mis obligaciones a corto plazo. En este caso yo tengo 4.23. ¿Qué significa? Que por cada lempira de obligación a corto plazo que tenga la empresa tiene 4.23 lempiras para solventarlo. ¿Qué significa? La empresa tiene buena liquidez, está sana en cuestiones de activos corrientes contra sus pasivos corrientes. ¿Por qué razón? Porque por cada lempira que tiene de obligación tiene 4.23 de recursos económicos para solventar esa obligación. Entonces la empresa se encuentra con buena liquidez. Si mi valor hubiese sido 1, significa de que mi empresa está prácticamente entrando a liquidez o que estoy líquido. Es decir, de que lo que tengo es lo que tengo también para pagar. Y liquidez significa cuando estamos abajo de 1, que tenemos, por ejemplo, un 0.50 significa de que tenemos un valor menor para solventar nuestras obligaciones a corto plazo. Entonces, ¿cuál sería el análisis? De acuerdo con este resultado, la empresa cuenta con 4.23 por cada lempira de obligación a corto plazo. Estamos hablando de corto plazo, todo lo que está abajo de 12 meses. La última fórmula de razones de liquidez es la siguiente, la razón rápida o prueba ácida. Es decir, que de esta manera debemos de separar nuestros inventarios, nuestros activos corrientes para ver si separando esos inventarios tenemos o seguimos contando con buena liquidez para cubrir nuestras obligaciones a corto plazo. Utilizamos y sustituimos los valores de la fórmula. Y decimos, razón rápida es igual a 1.725.680 menos 616.680, que es el inventario final que aparece dentro del estado de situación financiera del año 2, dividido entre 408.000, que son los pasivos corrientes. ¿Cuánto me da el resultado? 2.72. ¿Qué significa este resultado? Que aún separando los inventarios más líquidos dentro del activo corriente, yo sigo teniendo, la empresa sigue teniendo buena liquidez, es decir, sigue teniendo por cada obligación de un lempira que tiene para solventarla a corto plazo, tiene 2.72 lempiras para poder pagarlo. Entonces la empresa tiene o sigue teniendo buena liquidez. ¿De cuál es el análisis? Aún separando los inventarios del activo corriente, se sigue teniendo una buena liquidez de 2.72 lempiras. Recordemos que cuando aplicamos la fórmula debemos de siempre darle respuestas o analizar qué sucede. Siempre tenemos que hacer los análisis. ¿Cuál es el siguiente razón? Las razones de actividad. Aquí en las razones de actividad, pues nosotros ya tomamos en consideración, porque si vemos aquí las razones de liquidez, nosotros nada más tomamos en cuenta el estado de situación financiera o balance general para hacer estos cálculos. Ya las razones de actividad nosotros vamos a hacer algo mixto, es decir, vamos a utilizar el estado de situación financiera y el estado de resultado.
Entonces, primeramente tenemos las razones de actividad. Dentro de las razones de actividad vamos a tener la primera fórmula, que es la rotación de cuentas por cobrar. ¿Qué va a ser esto? Ventas netas al crédito dividido entre promedio de cuentas por cobrar. Aquí comenzamos ya a hacer uso de la información adicional. Recordemos que ya nos decía que el 20% de las ventas netas estaban pendientes de pago, es decir, aquellos que los clientes aún no deben. El promedio de cuentas por cobrar pues nos proporcionaba que en el año número 1 era un X valor y en el año número 2 en la situación financiera era otro valor. Entonces, ¿cuáles serían los cálculos pertinentes primeramente? 1.422.000, que son las ventas netas dentro del estado de resultados, por 20% son 284.400. Este valor es el que voy a utilizar en la fórmula para ventas netas al crédito. Para promedio de cuentas por cobrar vamos a sumar los clientes o cuentas por cobrar del año 1 más los clientes de cuentas por cobrar del año 2. El resultado son, en el estado en la información adicional son 50.000, en el año 2 74.000, que son 124.000. Lo dividimos entre 2 porque es un promedio. Como tenemos nada más análisis de 2 años, es 2. Si tuviéramos un análisis de 3 años, pues sería 3. Entonces, son 2. ¿Cuál es el promedio? 62.000. Una vez encontrados estos datos, con la información adicional, comenzamos a hacer uso de la fórmula, es decir, a sustituir los valores de la misma. Y decimos, ventas netas al crédito son 284.400. Promedio de cuentas por cobrar 62.000 y el resultado son 4.59. ¿Qué significa este 4.59? Las veces en las cuales van a rotar las cuentas por cobrar. ¿Cuál sería el análisis? Las cuentas por cobrar giran 4.59 veces, es decir, que la cantidad de 62.000 se convierte en efectivo 4.52 veces durante dicho periodo. Es decir, el tiempo que rota el inventario o que estamos nosotros dando crédito a determinadas personas, entonces es la rotación de cuentas por cobrar. Ahora vamos a ver cuánto tiempo van a tardar estas cuentas por cobrar en retornar dicho valor en efectivo a la empresa. Recordemos que las cuentas por cobrar hay que tratar de recuperar lo más antes posible, mientras que las cuentas por pagar hay que prolongar más el tiempo, es decir, que a mayor tiempo es mucho mejor. Cuentas por cobrar, pues a menor tiempo que las recuperemos, es mucho mejor para nuestra parte de la liquidez dentro de la empresa. Entonces tenemos el plazo promedio de las cuentas por cobrar. En este plazo promedio de cuentas por cobrar, recordemos que 360, que va a representar los 360 días de manera comercial, dividido entre rotación de cuentas por cobrar. En esta rotación de cuentas por cobrar vamos a tomar el dato de los 4.59. Es decir, 360 dividido entre 4.59, ¿cuánto va a ser? 78 días. ¿Qué significa? Que las cuentas por cobrar se están tardando 78 días en ser recuperadas. Hay que buscar la manera de que las cuentas por cobrar se tarden mucho menos. Porque quiere decir que prácticamente las cuentas por cobrar se están tardando un mes y medio o un mes y mitad de otro en recuperarse, o mayor de la mitad del otro mes. Entonces hay que ver la manera de recuperar lo más antes posible, porque todavía el tiempo está muy largo, que son 78 días. ¿Cuál es el análisis? La empresa tarda 78 días en recuperar sus cuentas por cobrar comerciales, es decir, que las cuentas por cobrar que nos deben tarda 78 días en hacerse efectivas. Y seguimos siempre con lo que es la actividad o las razones de actividad. ¿Cuál es la siguiente fórmula que utilizamos? La rotación de inventario. ¿De dónde obtenemos estos valores? Lo obtenemos del costo de venta. El costo de venta está en el estado de resultado. Que este costo de venta pues está representado por las compras, más gastos sobre compras, menos devoluciones, rebajas, descuentos sobre compras, compras netas, inventario inicial, menos inventario final, mercadería disponible para la venta y pues ahí tenemos lo que es el costo de venta. Y inventario promedio. El inventario promedio, la información adicional me proporciona que en el año número 1 el inventario final era un valor. Dentro de esta situación financiera del año número 2 el inventario final pues ya cambió, ya es otro, porque hubo movimientos en el mismo. Entonces vamos a tomar la información adicional y la información del estado de resultado en cuanto a su costo de venta, que ya lo conocemos. Inventario del año número 1 son 550.000. Inventario del año número 2, 616.680. ¿Y cuánto es el promedio? Lo dividimos entre 2 a la suma de ambos y nos da 583.340. Este es el valor del inventario promedio. Venimos y sustituimos los valores de la fórmula. Decimos rotación de inventario es igual a 675.900 dividido entre 583.340.
el valor es 1.16 veces. ¿Qué significa veces? Significa que los inventarios se convierten en ventas durante el año, es decir, se convierten en 1.16 veces durante el año en convertirse en ventas efectivas. Ok, entonces ahora conozcamos nuestra siguiente fórmula, que es el plazo promedio de inventario, es decir, cuánto tiempo se tarda nuestro inventario, que significa ese 1.16 veces, en días, es decir, tratemos de ver la manera de nosotros estar moviendo nuestro inventario. No nos conviene tener inventario dormido. ¿Qué es el inventario dormido? Aquel inventario que no tiene ningún movimiento, entonces hay que tratar de darle movimiento, porque de él va a depender la empresa, de la venta de esa mercadería que se encuentre disponible en el almacén. Entonces la fórmula 360 dividido entre 1.16 se convierte en 310 días. Es decir, que el inventario se mantiene 366 días, 310 días antes de ser vendido. Hay que buscar la manera de ver de que el inventario se tarde mucho menos de estar retenido en el almacén, para de esta manera ser mucho más líquido y generar mucho mayores rendimientos a la empresa. Pero aquí prácticamente está casi por algunos cuantos días, por algunos cuantos meses, dentro de, prácticamente dentro del almacén. Entonces está demasiado tiempo dentro del almacén. Hay que buscar la manera de que este inventario sea más rotado y que se tenga mayor ventas, ya sea generando mayor publicidad, generando dentro del área de marketing mayores movimientos o mayor creatividad en cuanto a ese inventario para así generar una rotación mucho mejor. ¿Cuál es la otra fórmula? La rotación de cuentas por pagar. Pues esta rotación de cuentas por pagar va a ser 360 entre rotación de cuentas por pagar. Es decir, la información adicional también me proporciona los datos del año número 1 del estado de situación financiera, más la información del estado de situación financiera del año número 2 que nosotros lo tenemos, entonces hicimos 360 entre 2.08. Es decir, ¿de dónde obtenemos este 2.08? Lo obtenemos de la suma, es decir, como quisiéramos el dato de la suma ya. El año número 1 más el año número 2 tenemos un promedio. Pero tenemos también lo que son las compras netas. Entonces, compras netas entre el promedio de cuentas por pagar, obtenemos 2.08 veces. Entonces, en relación con las cuentas por pagar, si relacionamos las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, quiere decir que nosotros nos tardamos 173 días en hacer efectivos nuestros pagos a nuestras obligaciones. Entonces, realmente aquí estamos bien, porque prácticamente estamos prolongando un tiempo bastante, prácticamente más de la mitad del año en hacer efectivos nuestros pagos. Entonces, quiere decir de que estamos muy bien en cuanto al pago de nuestras cuentas por pagar. Entonces, como análisis, las obligaciones de la empresa serán pagaderas cada 173 días. Siguiendo con las razones de actividad, tenemos lo que son la rotación de activos totales. La rotación de activos totales es ventas netas entre activos totales. Para ventas netas tomamos el valor del estado de resultado y para activos totales tomamos la suma del activo corriente más el pasivo corriente. El activo corriente más el activo no corriente. Por esta razón tenemos el activo total. Es decir, un caso mixto, ¿verdad? Porque estamos tomando dos valores de dos estados financieros diferentes. Entonces, rotación de activos totales va a ser 1.422.000 dividido entre 2.645.680. Estos datos los obtenemos del estado de resultados de esta situación financiera que ya elaboramos anteriormente. Entonces, este va a ser representado en 0.54 veces. ¿Qué significa eso de veces? Pues los análisis de los activos totales rotan 0.54 veces en el año. Es decir, que cada lempira invertido en activos totales genera 0.54 centavos en el año. Es decir, el rendimiento, ¿verdad? Y por último tenemos lo que son las razones de endeudamiento, que aquí nada más vamos a utilizar una única fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Índice de endeudamiento va a ser igual a total pasivo dividido entre total activo. Es decir, nada más vamos a tomar en cuenta el estado de situación financiera para hacer este cálculo y ver qué tanto depende la empresa de terceros. Entonces venimos, tomamos los valores y nos da que 0.17%. Y estamos muy bien. ¿Por qué razón? Porque tenemos nada más que un 17% es correspondiente a través de obligaciones a corto plazo. Entonces quiere decir que el otro 83% es de la empresa. Entonces la empresa
está bien consolidada, porque nada más depende de un 17% de obligaciones en comparación con sus activos. Entonces tenemos muy buena liquidez. ¿Y cuál es el análisis? El 17% de los activos que posee la empresa son producto de obligaciones.